El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. El coronel Octavio Pérez, bienvenido, qué placer me da tenerla aquí. Coronel, la primera pregunta que tengo para usted es una pregunta de corte personal. ¿Desde cuándo el coronel Octavio Pérez es coronel? 1991. A consecuencia de la guerra, de la primera guerra de Irak. Después de la guerra de Irak, en el cambio que fui del ejército regular al ejército de reserva, me tocaba la promoción. Ajá. Entonces me mandaron las órdenes de promoción. O sea, usted es veterano de la guerra de Irak de la primera, la del año 91. 91. ¿Qué tiempo estuvo allí en Irak? 243 días en el desierto. Seguidos, sin regresarnos. Bueno, ¿sí regresó de paz aquí una vez o no? Nunca. 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 Eso es casi un año entero. Casi un año entero. Mis queridos amigos, como ya ven, este programa es el podcast de Pepe Forte. Y señores, el episodio que tenemos hoy es uno añorado que además previamente anunciado porque más de una vez frente a estas cámaras y micrófonos, algún invitado que ha estado acá ha invocado, como yo también, el nombre del coronel Octavio Pérez, amigo personal, me considero que familia, y finalmente después de haberse hecho la promesa, hoy finalmente tenemos acá al coronel Octavio Pérez, que por supuesto, antes de venir al tema que tenemos para él hoy, como siempre ha pasado con otros invitados de esta categoría, no va a ser la última vez, va a regresar acá. Estamos haciendo estos programas como que por cajitas, por segmentos, por temas en particular. Ahorita voy a presentar el tema en particular por el cual yo he invitado a coronel Octavio Pérez acá, pero antes de llegar exactamente a ese tema, ya permíteme anunciar qué cosa es. Es el conflicto ruso-ucraniano de lo que vamos a estar debatiendo o conversando o informándonos a través de él, del coronel Octavio Pérez, en este programa. Pero primero, como creo que ustedes están suponiendo que pase, porque como él es tan frecuentemente invitado a la televisión y en esas presentaciones valiosas, él va a lo que va y no tiene tiempo a hablar de su vida, yo sí quiero tener el privilegio, aunque yo sé su vida personal, pero quiero que en su propia voz, en estas cámaras y micrófonos de este espacio, el propio coronel Octavio Pérez nos cuente, aunque sea en un ratito, acerca de su vida. Coronel, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues gracias por estar acá después de haber sido tan anunciado como acabo de decir acá. Coronel, usted... Llámame Octavio, ya Octavio. el coronel te queda grande. Ok, ya, ok. Okay. Desde el Octavio. 2011 está pasando el año nuevo en mi casa y me llamas Octavio. Así Ok, que... caray. Amigos, y es cierto, pasamos el año juntos siempre, junto a ti, junto a tu querida hija Carolina y junto a tu queridísima esposa Gemma, y amigos comunes que habitualmente pasamos el año ahí, cada 31 de diciembre, Claro que y ya sí. desde hace un montón de años. Bueno, pero Octavio Pérez, ¿eres cubano? De nacimiento en Mantilla. De la Ruta 4. De la Ruta 4. Y la 68. Y vivía en el apartamento 4, Oye, eso. encima del corral de la guagua de la Ruta 4. ¿De verdad? En Sí. el paradero, ahí. En el paradero. No se ve ese detalle. Sí. Cualquiera que se meta en Google, no necesariamente Google Earth, que ya eso no, pero en Google y pone Mantilla Ajá. y ve la carretera a Managua y ve el corral de la Ruta 4, hay un edificio como una forma de J o de U. Todavía se ve en el Se mapa ve ese. En el mapa. Ahí nació y vivió y Ahí creció. viví. Esa fue la tercera casa actualmente. Pero fue la que tuviste más tiempo ahí. La que salí de allí un día 17 de agosto del 61, con 6 años, una hermana de 9 meses y un hermano de 3, con la ropa que teníamos puesta. Y nunca más regresaste. Y nunca regresamos. Y saber que nuestros queridísimos vecinos y amigos saquearon la casa. Porque aquellos tiempos, aparte de tú tener algo de poder dar algo de valor a un familiar que se quedaba atrás, no tenías tiempo para sacar nada de valor. No estaba permitido tampoco. Mamá y papá habían venido de vacaciones un año anterior, como un segundo honeymoon, en el 60 a Miami. Y todavía estaba abierta la visa de turista. Te interrumpo, la gente no sabe eso, que hasta el 60 incluso el ferry existía. Sí. La gente se montaba en el ferry y venía para acá, y hasta el 60 no había visa. Y entonces se hicieron unos orillitos de 40 libras, en los cuales básicamente fue ropa de bebé, porque mi hermana tenía 9 meses, 2 pantaloncitos, 2 camiseticas, los zapatos que tenía puestos, 2 pares de medias para cada varón, y los padres la ropa que tenían puesta. De poner tu anillo de matrimonio, mi padre, en el dobladillo de un pantalón, y eso que no había
detectores de metales. Te lo habrían Y el quitado. anillo de matrimonio de mi madre en un corcho que iba en el termo. Wow, oye eso. Y en el aeropuerto de Rancho Boreo, ¿Cómo, los mano? muchachos, mami, yo quiero café con leche, mami, yo quiero café con leche. ¿Y cómo tú ibas a llevarte un termo vacío? Claro, O dejar el termo sin el corcho. claro. Mi madre sudó hasta que nos montamos en el Constellation Okay. de la Pan American y llegamos aquí ese 17 de agosto de 61. Entonces tú saliste por los vuelos de Panam. Sí. Okay. ¿Y te acuerdas del avión y todo? Que bien, que casi nadie nunca Sí, se acuerda. tres colas. Claro. Nadie se el puede Connie, olvidar. el Beautiful Connie. Qué bonito. Exactamente. Y llegar aquí en el aeropuerto donde a mi padre, que tenía todavía el día que tenía, porque nos fuimos de una forma de James Bond. En otras palabras, mi padre no tenía carro y mi madre supuestamente llama de la clínica de dependencia en la Víbora diciendo que tenía que ir mi padre a firmar para que le dieran un tratamiento a mi hermanita que tenía una neumonía, qué sé yo. Y cuando él le dice eso a su jefe, allí en el corral, él administraba el garaje eso, que estaba allí en la esquina. O sea, una gasolinera eso. Que era eso. parte de la cooperativa de ómnibus Los aliados aliados, claro. de la Ruta 4. Y en ese momento, el capitán de la policía Mantilla, comunista, amigo de infancia de mi padre, dice, no, yo te llevo. Y en camino mi padre le dice, tienes dos opciones. O me entregas o me voy con mi familia. Es así, men. Yo sé, no. ¿Y qué pasó, Octavio? La amistad varía más que el comunismo. Qué raro, porque hubo amistades traicionadas por Sí, cuenta de eso, ¿eh? Ahí fue que mi padre se bajó a la clínica, cruzó la clínica, fue a la casa de la tía de mi madre, donde se hicieron estos sorullitos, Claro. y de ahí a Rancho Boyero. Así es, Octavio. Yo he pasado por eso que tú estás pasando aquí ahora, personalmente frente a mi micrófono en la radio, aquí también. Y Rancho Boyero, en la pecera, despediste de tus familiares poniendo la mano en el cristal. Ay, como los presos. Los presos. Para no verlo hasta el año 68. La familia inmediata. No había llamada telefónica, No había correos. Nos enteramos de la muerte de un tío de nosotros 45 días después a través de un telegrama a través de España. Ya había que Esa era la comunicación que existía del gran régimen comunista. Así es. Okay. Así es. Así que dos familias viviendo en un efficiency en Miami. Los hombres todos en catres, en camino del pasillo hacia la sala. Uno de los matrimonios tenían la habitación con una niña, mi prima Marta, y nosotros, mi hermano y yo, durmiendo en catre, mi padre y mi madre en un sofá cama y mi hermanita en una cunita que era una canasta. Y para calefacción se abría el horno de gas, porque no había calefacción. Claro. El que no entienda haber vivido Bahía Cochino en La Habana, donde tumba un B-26 encima de la casa de tu abuela, donde tú ves las infrarrojas, los tracer rods, las trazadoras, donde tú ves las ejecuciones en el paredón, donde el pediatra de la familia era el que le sacaba las 4 pintas de sangre a la gente que iba al paredón, por eso nos salpicaba la sangre atrás. Eso deja una impresión a un niño de 5 o 6 años. O sea, te sorprende Bahía de Cochinos en Cuba como a mí. Exactamente. Yo sí lo recuerdo muy bien también por un detalle, para que tú continúes tu narración, que no quiero desviarte, porque mi casa estaba muy próxima, en la avenida 33 y 58B, a distancia de vuelo súper próxima al aeropuerto de Colombia. Los aviones pasaban por encima de mi casa porque los bombardeos fueron ahí. ¿Sí? A mí me despiertan las explosiones, que yo soy un niño, y mi madre cargándome desesperada para meterme debajo de la cama. A ti te pasó igual. Sí. Entonces, que no vea que los T-34 rusos cuando llegaron en Cuba destrozaron la carretera Managua, porque el sistema de suspensión Christie, que no tiene, como los americanos, algunos tienen pedazos de caucho claro, para proteger. Te estás refiriendo al tanque, porque para que no confunda a nadie con el T-33, que era el avión de entrenamiento que tiene la Fuerza Aérea Cubana Comunista, que lo heredó. Estás hablando del tanque ruso, del tanque soviético. T-34, que destrozaron la carrera. Encontrar gente ahorcada en un poste de luz. Tu padre se lo llevaran preso porque no quería ser guardia, o venir a levantar a las 2 de la mañana, los yanquis iban a atacar, hay que ir a medir los tanques de gasolina, todo el harassment ese. El zafarrancho ese de
¿Qué es lo que les gusta a Y ellos? eso eran La gente atención, que la vivían alerta. contigo, esos eran tus vecinos, esos eran tus familiares. Tu familia. Que te estaba haciendo eso. Entonces vinimos aquí. Gracias a Dios que él tuvo una visión y dijo, no, yo me llevo mis 3 hijos. O sea que cada cubano tiene su historia. Cada cubano es un libro. Y así llegamos a este país. 2 cubanitos en Coral Way Elementary por cada aula de 44 americanos. Cubiche, como lo Los dicen. cuiches. Y como no sabíamos hablar inglés, me pusieron un año atrasado. Yo estaba para empezar el segundo año. Acuerdan que en Cuba había un preprimario y el primer grado, segundo, que es como un kinder. Un kinder. Nos dieron atención para la pronunciación de la TH, CH en el idioma inglés. Claro. Porque éramos 2 nada más. Y había muchos incentivos para que uno aprendiera. Mi padre trabajaba en una factoría que lo que hacía era plásticos. Entraba a las 11 de la noche, salía a las 7 de la mañana, llegaba a la casa para el tiempo que estábamos preparando para el colegio, que cuando lo veíamos, y se iba a cortar carne en Alapata, en Northwestern Meat, a cortar carne hasta la 1 de la tarde. Y entre los 2 trabajos, mi padre ganaba $67 y dormía 4, 6, 5 horas. Y se repetía el ciclo. El sábado mi padre hacía panetelas de cumpleaños y unas cajas de pájaros, unas jaulas de pájaros con balsa wood. Claro. Y un pajarito de mentira para balsa. traer un poquito más de dinero. Mi madre se iba al Fontainebleau Hotel a hacer las uñas a la barbería. Y una muñeca, pues yo tengo fotos de mi madre que parecía Elizabeth Taylor. Mujer de 26, 27 años con 3 hijos. Ir a hacer las uñas para que un hombre le diga, ¿quieres ir al cuarto conmigo? Vivimos eso, lo vivimos. Viví la crisis de octubre. Ya aquí. Los F-100, que en el Super Sabre en aquel entonces estaban en el aeropuerto, los B-52 estaban en el aeropuerto internacional, que la gente iba a ver los aviones y no sabía que era el backblast de esos doble motores, la gravilla destrozaba los carros. La gente iba los sábados, los domingos a ver los aviones. En los Estados Unidos invirtió, después de la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de dinero en refugios nucleares. Casi todas las escuelas, edificios públicos. Pero había que hacer ejercicios que te tirabas cubriéndote la nuca bajo el escritorio. El pupitre. Sonaban la alarma. Ver los cohetes Nike Hercules, que son los cohetes antiaéreos en la costa hasta Cayo Hueso. O sea, ver cómo armaron el sur de la Florida en defensa de lo que pudo haber sido una guerra nuclear, un ataque de misiles de Cuba. Todo eso es parte de la experiencia que vive un niño de 6, 7, 8 años. Vivir la muerte de Kennedy, ver cómo le disparan. Me da la impresión de que tú eres como la película Forrest Gump, que eso es lo que hace la película. La película va paseando toda la historia americana. ¿Sí? Viví la guerra de Vietnam, donde muchos puertorriqueños murieron. Per cápita murieron más puertorriqueños que americanos, que negros, que chicanos, que anglosajones. ¿Por qué? Porque para salir de la pobreza muchos entraban en el ejército para poder darle un carnet para que su familia fueran a ir a la base a comprar. Y era una de las tantas formas. Por eso había más puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Claro. En Nueva York, en Chicago, hasta aquí en Miami. Bueno, y a Orlando, que también es en Orlando. Punto, claro. En Puerto Rico, Levitt & Sons, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hizo un vecindario en Cataño, de Cataño, Guaynabo, que se llamaba Levittown. Era casa prefabricada de concreto, de esas que tú ponías. Y esas casas hicieron una extensión, 700 casas, otra extensión. Bueno, Levittown tiene 17 extensiones. Wow. Casi del pueblo Cataño, Guaynabo, en Puerto Rico, todo eso es Levittown. Es una ciudad entera. Y entonces, cuando empiezan a ocurrir los problemas en Puerto Rico de trabajo, crisis económica, empiezan a mudarse los puertorriqueños a Kissimmee y el sur de Orlando. Y por eso es que es una comunidad tan grande ahí, el famoso corredor del I-4. El corredor del I-4. Y le llaman a eso Levittown Norte. Por la cantidad. Por la cantidad de casas que es la equivalencia. Entonces, y en todo ese panorama, mi querido Octavio, ¿cómo es que yo he tenido la fortuna de ver una fotografía tuya en que te ves muy feliz como cualquier niño, con los juguetes en la cama, estás rodeado todo de juguetes del ejército, pero muchos niños hicieron eso, pero en el caso tuyo sí se canalizó por ahí. ¿Qué pasó? Mi padre sabía mi afinidad. Yo siempre tenía en Cuba, siempre estaba con soldaditos de plomo
Y me dijo, si este se queda aquí, termina en Angola. Bueno, no sabían de Angola en ese momento. No, faltaba mucho tiempo. En el ejército Bueno, revolucionario. pero estaban todas las aventuras. Sí. Estuvo la aventura del África también en el Congo. Estuvo la aventura en Argelia, en la costa norteafricana. Angola, en todo. Claro, Angola vino después, pero sí, claro. Yo en segundo grado ya nos habíamos mudado para el Northwest, en Melrose Elementary. Que está en el Northwest, cerquita del edificio de la aviación, un edificio muy importante, la 27. Yo me sentaba, lo que llaman los americanos doodling, cuando tú te pones a hacer garabato. Ajá. Pero mi garabato era hacer formaciones de aviones, cientos en un página. Lo que estaba dando la clase, yo siempre sacaba A y B sin estudiar. Pero yo estaba, y la maestra, que tú no estás, ¿cuál es la respuesta? Y le respondía, pero todo estaba en la mente. Hasta que tuviste la foto esa, donde era un kit que se vendía muy popular, que traía soldaditos verdes y soldaditos azules, y una tanqueta y un cañón obús de artillería y un puentecito que se explotaba, un rifle de BB gun, siempre tuve rifle de BB gun desde niño, y sigo creciendo. Ya mudado a Puerto Rico. O sea, ¿tú creces en Puerto Rico? Yo crezco, yo soy Cuba Rican. Llegó a Puerto Rico y le dijo al padre Eliseo Castaño, que en paz descanse, quiero una educación para mis hijos, pero no te puedo pagar $37, 1964 por cada hijo. ¿Qué puedes hacer por mí? Y entonces redujo a $17 por muchacho y los tres tuvimos una educación bilingüe. Los tres hijos recibimos educación, Colegio Sagrado Corazón, University Garden y después Nuestra Señora del Pilar. Al tener las monjas americanas dando clase, impartiendo clase, recibí la acreditación del Midwestern States. En el año 71, 72 yo estaba cogiendo college credits. O sea que yo entré a la Universidad de Puerto Rico con 18 créditos. Y en ese tiempo, como te dije, esta educación que uno no va... Que este es el mensaje que le doy yo a todo el mundo. Nunca dejes de valorar todo lo que te pasa en la vida. Todo lo que tú haces en la vida es una experiencia acumulativa. Y tú dices, ¿cuándo voy a usar esto? Pasan los años universitarios. ¿Cómo entonces que entras en el ejército y haces toda esta carrera exitosa? Estoy en la universidad y decido indagar entre lo que llaman el ROTC, que es Reserva de Oficiales de Entrenamiento, el Cuerpo de Reserva de Oficiales de Entrenamiento. Y veo que me gusta. Y me meto en los Rangers, que son unas fuerzas élites en Estados Unidos, y hacemos el mismo programa que se hace en el ejército. Por 4 años termino como el comandante de los Rangers, capitán comandante de la compañía de los Rangers en mi 4º año. Y de los 117 egresados en el 10 de enero de 1978, 3 teníamos comisiones directas al ejército. ¿Qué es una comisión directa? Eso es como ir a West Point. Para el resto de los que salen del cuerpo de reserva, o van a la Guardia Nacional o a la Reserva. En el caso mío, yo fui, me mandan a Fort Leonard Wood, que en inglés le llaman Fort Lost in the Woods. Oye, eso es claro, una ironía, jugando con el nombre. Okay. Pero mi padre, que es un hombre estudioso también, para descanse, me decía, estás pagando una deuda nacional. Y yo, ¿cómo? Sí, el general Leonard Wood fue el primer gobernador militar antes de la República de 1902. Fue el 11 de enero de 1978. Y llegamos a la base en el medio del bosque, lo que llaman el Lake of the Ozarks. Cuando llego a ese edificio en medio de la noche, 27 grados de temperatura, wind chill de 10 que te bajaba a 16, 15, 15 grados. Después de tomar el curso básico de inteligencia, que es un curso de 18 meses. Cuerpo de inteligencia te pasaba por 1 mes y medio infantería, o sea que tú eras un oficial de infantería. Un infante. Y después 1 mes y medio en artillería, 1 mes y medio en los tanques. O sea que pasaba por cada rama de combate. Como yo había sido un Distinguished Military Graduate, o sea, yo era el de los 3 primeros archivos de los graduados, se me da la asignación especial de ir a el Fuerte Leonard Wood como instructor en el comando de adiestramiento en una compañía de entrenamiento básico. O sea que es una formación que para un oficial de inteligencia era como retrasarte. Pero como tú eras un Distinguished Military Graduate, se suponía que tú estabas en un eslabón más alto que los demás. Me perdí los primeros 3 años que todos mis compañeros fueron a Alemania.
Cuando digo, es hora de salir de aquí, me ofrezco de voluntario para Corea. La segunda división de infantería combate, que tiene 28,000 hombres, que está en la frontera, en Wijambu, y tiene 2 puestos, Guard Post Olet en Collier. Y hay confrontaciones, intercambio de tiros y todo. Sí. ¿Qué grado tienes ahí? Ahí estaba entre primer teniente y capitán. Me hice capitán en el tiempo que estaba allí. Okay. Y cuando llego a Corea, existe un momento que los coreanos del norte hicieron un ejercicio sin precedente. En 30 y pico años nunca habían hecho y mandaron todas sus unidades hacia la frontera, que parecía que iba a haber. O sea que fue una experiencia interesante. Al salir de allí me egreso y voy para lo que llaman el curso avanzado. Es como una maestría que tú te tomas. Después de 4 o 5 años estado en unidades, tú vuelves a la madre, Fort Huachuca, y haces el curso avanzado de inteligencia. Al coger el curso avanzado de inteligencia, ya te van a asignar a otro lugar. Me iban a mandar a 82 de paracaidista. Y jugando voleibol me desgarro los meniscos y el ligamento crucial. No pude ir a la escuela de paracaidistas. Y había otro oficial que quería la asignación y cambiamos las asignaciones y termino yo en la Agencia de Defensa e Inteligencia. Pero para entrar en la Agencia de Defensa e Inteligencia había que ir a un curso en la Fuerza Aérea que se llamaba DISAT, Defense Sensor Interpretation Aptitude Test. Que significa descifrar fotografía aérea. Aérea satelital, claro, digital y de radares. 10 semanas en Offutt Air Force Base, a la afuera de Omaha, Nebraska. En una mesa con telescopio Bausch & Lomb, 500 Zoom 500, viendo tridimensionales. De 48 terminaron 23 nada más, porque es un curso intenso. Y de ahí voy a la Agencia de Defensa. En la Agencia de Defensa, cuando llega me ponen, como había estado en Corea, mándalo al puesto de Corea. Voy al puesto de Corea. De momento, los coreanos del norte deciden sacar todas sus fuerzas especiales y sus fuerzas de tanque y reorganizarse en brigadas especiales. Hice el organigrama de la reconstitución de estos nuevos cuerpos, 170 y pico de instalaciones que yo identifiqué, y producimos un documento que se llamó la reorganización de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Cuando yo coincido en la agencia estaba Ana Belén Montes. ¿La conociste? No. Ella estaba trabajando en Cuba, trabajando en otro departamento. Pero estaría muy jovencita ella. Y llega a la Guerra del Golfo. No, llega a Panamá. Por poco me voy a Panamá, 80, pero 89. 89. Como fue una cosa tan violenta. Y rápida. Eso fue rápida, quick. Irak. Llega. O sea, se mete Hussein en el verano en Kuwait. El verano del 90. Yo me ofrezco voluntario ahí con la primera división de caballería. Entonces ahí es donde voy a la Guerra del Golfo. Que ese es el batch que yo siempre tuve. El caballito aquí, con la línea, esa es la primera división de caballería. Llego a la guerra, tuvimos 247 días. Ahí sí estuviste ahí. Pero tuvimos muchos meses. Bueno, la guerra tampoco se duró tanto. ¿Tú fuiste en enero? Yo fui en Porque agosto. La guerra empezó el 17. Agosto del 90 yo estaba. Tú vas cuando Hussein se mete en Kuwait. Sí. Tú vas antes. Sí. Okay. Pero la 101 de aerotransportado, los 82 paracaidistas terminaron en Kincaid Military Base, o sea que todo con baños todos los días. Sales entonces coronel de... Salgo, yo era mayor en aquel entonces, salgo de la guerra, mayor promovible, llego a la Escuela de las Américas como instructor. ¿Fuiste a Panamá? No, ya estaba en Fort Benning, la Escuela de las Américas. Y estuve allí 1 año y medio entrenando policía, ejército, 17 ejércitos de Latinoamérica. Y de ahí ofrecen un bono en el año 92 para los oficiales, coroneles y mayores, de irse del ejército porque habían demasiado. Claro. Estaba Clinton cortando de 16 divisiones a 10. Y dije, tú sabes que tengo 38 años. Cogí los $92,000, que era mi retiro, de los cuales pagué $30,000 en impuestos. Claro, por supuesto, no es todo limpio. Todo limpio. Y empecé mi vida civil. Quiero otro día con más calma entrar puntualmente, como dije al principio, en cajitas, entrar incluso en tu experiencia en Irak con más detalles, otro día en Corea, que son 2 puntos iguales para ti. Y hoy lo que queremos es conversar. Gracias por habernos hecho todas estas revelaciones, que además te pido disculpas que con lo que te he pedido te he colocado en una situación emocional. No. A mí me pasa igual. Cuando tú mires a un ser humano que está frente a ti, tienes que considerar si tú no has caminado los zapatos de esa persona.
las cosas que ha vivido. Por eso es que yo quería que, a diferencia de cuando tú vas a la televisión o cuando voy yo mismo a la televisión, que no tenemos oportunidad para esto, yo sí la tengo porque tengo hace años mi programa de radio, que va a tener 15 años este año ahora, y ahora para colmo hace un tiempo tengo mi programa de YouTube. Por eso es que yo quería tener esa oportunidad contigo para que los seguidores tuyos supiesen un poco más de ti. Vengamos ahora, Octavio, y gracias por habernos contado una primera parte de tu vida personal. Otro comentario vendrá más adelante en otra oportunidad. También incluso otro día me gustaría que dijeras cómo es que tú devienes analista y cómo te conviertes en esta persona pública en los medios de Miami y los medios del país. No sabemos, de ahí es que justamente nos conocimos. Exactamente. Entonces, nos conocimos en la radio siendo invitados y ahí fue que nació todo. Y ya de esto hace unos cuantos años. Y hemos terminado. Además somos vecinos y, como dijimos ahorita, somos familia. Yeah. Lo cual yo aplaudo y celebro. Y tú también. Claro que sí. Vengamos ahora de los varios temas por los cuales yo podría convocarte a ti aquí con mucho más frecuencia que no solamente la cita de hoy. Vamos a venir a Rusia, al conflicto ruso-ucraniano, porque yo sé que yo te puedo tener aquí para el asunto de Israel, te puedo tener aquí para el asunto de China y todas estas cosas que son de palpitante realidad en este momento que nos tienen a todos tan preocupados. Vamos a venir ahora a Rusia y el diálogo que quiero tener contigo en Rusia, mucho más que informaciones de inmediatez, que además en las últimas semanas esto ha sido una catarata de cosas. Nos habíamos como que acostumbrado a la guerra venía andando ahí, la guerra no había cesado, la guerra seguía, por supuesto, que poniéndose peor, pero yo creo, a mi modo de ver, que ha desarrollado una velocidad de enero para acá, o sea, coincidiendo con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que incluso han pasado cosas que están fuera incluso de mi pronóstico, y vamos entonces a conversar de eso en unos términos que pueden ser de corte universal, de manera que lo que tú vas a hacer aquí ahora y te voy a preguntar va a tener más durabilidad que hablar exactamente de cosas puntuales que pasaron ayer. Claro. Primero, a ver, voy a hacer una serie de preguntas. A ver, mira, yo estuve pensando cómo te preguntaba, me dije, caramba, ¿por qué no parto de preguntas tontas, elementales y simples, que son las preguntas que generan las respuestas más inteligentes? De eso estoy convencido. La primera, en este momento que estamos conversando aquí, en el momento de hoy, Rusia y Ucrania, ¿hay uno de los dos que está ganando la guerra? Nadie gana en la guerra. Ok, fine, filosofía. Nadie gana en la guerra. Pero a la larga hay un derrotado o hay tablas, que es un término ajedrecístico. Sí. En este momento, ¿hay alguien que está ganando la guerra? ¿Rusia o Ucrania? Bueno, si quieres considerar que es una guerra pírrica, ¿qué costo en vidas Rusia está perdiendo? Si estás hablando en el lado ucraniano, el impacto social de lo que es la pérdida humana en una guerra. Hoy por hoy, del 2014, fue cuando Bueno, es la primera vez que se anexa Crimea, Putin me refiero. Más de 480,000 hombres hábiles, estoy hablando de hombres de 18 a 48 años, se fueron del país de Ucrania. De Ucrania. Con la guerra del 22. Polonia. Todo el oeste de Europa, en Francia, donde quiera que estén. Holanda, donde quiera, España. En el 2022, otros 600,000 hombres y mujeres salen del país. La edad de conscripción en Ucrania estaba en 27, 28 años. ¿Qué es eso? Muy alto. Muy alto. De todos los países. 15, 14, 16. Vamos a poner 18 años. 18. Pero había una mentalidad de los que se quedaron en el país que tenían que salvar esa generación para repoblar el mundo. Porque ellos sí estudiaron la historia. Y si tú vas a Alemania, ¿por qué Alemania hace 35 años aceptó una gran cantidad de gente de la India y de Pakistán para trabajar en informática? Porque no había suficientes hombres por la Segunda Guerra Mundial. Claro, diezmó la población masculina. Pero no había suficientes hombres alemanes para tener hijos con alemanes. ¿Por qué Japón? Bueno, ese drama lo pasó también la Unión Soviética. Llegó un momento que para el 80, que esa es la razón por la cual existe la película Moscú no cree en lágrimas, que es el drama humano, de que para el 80, 1980 todavía, había 5 mujeres por un hombre.
había mujeres que estaban condenadas que sabían lo único que pueden ser eran amantes, nunca se pueden casar. Ahí pasó, donde quiera que hubo una guerra así. Tenían un hijo para la patria. Y en Polonia tiene que pasar igual, porque Polonia es otro país que padeció muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, viendo como te dije, el sangramiento en Rusia, Ucrania tiene ese problema ahora. Por eso cuando Trump dice, el que nosotros nos metamos a invertir allí en los minerales estratégicos, en las tierras raras, implica una gran cantidad de norteamericanos y otros países ir. Y estamos hablando más bien de una influencia occidental, que son más afines. Fíjate, los soldados americanos cuando se casan con una alemana son un poquito más integrables como socialmente que cuando te casas con una coreana. Bueno, son países occidentales, el otro es Oriente. Cuando tú estás hablando de qué va a quedar después del cese el fuego en Ucrania, Ucrania va a tener problemas graves. Desgraciadamente hay muchos portales de muchachas ucranianas. Bellas chicas. De ellas tratando de conseguir matrimonio con alguien en desesperación para salir del país. Hasta este momento, ¿y cifras confiables de cuántos hombres ha perdido un lado y el otro? ¿Sí la sabes? No, confiable no. 85,000 en cuanto a los reportables creíbles del ejército ucraniano y 200,000 rusos de los 600,000. Porque esto es otra cosa, Pepe, que la gente no cuenta. Una cosa es una baja. Cuando la gente habla de la palabra baja, no es muerte únicamente. Tú puedes ser una baja cuando tú vuelves sin una pierna y un brazo que no puedes volver al combate. ¿Entiendes? O si estás ciego. No te moriste. En el año 2024, cuando cerraron los archivos del equivalente en Rusia a lo que es el fondo del Seguro Social, entraron 323,000 deshabilitados. Imagínate en los Estados Unidos, aparte de la gente que envejece y se retira normalmente, que hay un porciento enorme de momento de personas médicamente deshabilitadas, que no necesariamente tienen 65 años. Pero en este caso bajas como tal vidas, que es lo que generalmente termina traumando o traumatizando, que es la manera correcta a la sociedad. Hay tantos muertos en esa guerra y por lo tanto se te tira la gente a la calle, que fue lo que pasó con Vietnam. Ahora, en estos días había una entrega de 6,000 en cada lado. En cada lado que metía miedo. Yo vi el tren refrigerado ucraniano y vi la caravana de camiones refrigerados, una caravana de camiones con hombres metidos en bolsas blancas para ser entregados a un lado y al otro de la frontera. Si no hay suficientes hombres, con todo y que Putin lleva año y medio en una economía de guerra. Una economía de guerra es cuando el Producto Interno Bruto, más de un 45% está dedicado al armamento. Si tú no tienes suficiente gente para montar un tanque, para ensamblar un tanque, para restituir un tanque que trajeron del campo de batalla destrozado, que lo pueden todavía refurbish, o sea, rehacer. Y cuando tú no tienes los problemas que hay en los sistemas ferroviarios rusos, que cuando la gente dice sanciones, las sanciones funcionan, porque ellos tienen una gran necesidad. Y estos son países que dependen, como en Europa, de los ferrocarriles más de lo que nosotros en Estados Unidos. En los Estados Unidos, ferrocarriles... No, aquí estamos atrasados, aquí seguimos transportando con mercancías sobre neumáticos. Porque que es más caro. La idea de los años 50, 60, cuando se hizo furgón de 20 pies. No, y el sistema de carretera lo establece Eisenhower en el 56. Eso que hace, esa movida de Eisenhower y los contenedores destruyó el sistema ferroviario americano para la carga. Plus, el nacimiento de la aviación con los jets en el 59, que todo eso también coincide. Claro, pues hay carga, los camarones, hay muchos productos que vienen, flores, que vienen en avión en vez de venir en barco. La Rusia de hoy. Rusia tendrá unas 12 refinerías principales, que son las que mueven el grosso de la industria armamentista y las unidades militares. La base de Engels, que es una base estratégica donde estaban los Tupolev 95, el Tupolev 160, todos los aviones estratégicos que disparaban los misiles cruceros, que fue atacada también con Swarm of Bees, que eso fue un palo. A mí me da la impresión de que yo estaba viendo una reedición de Pearl Harbor. Atacaron de nuevo las instalaciones donde están el suministro de lo que llaman el JP-4, el combustible aéreo. Y eso no se repara en 3 meses, un año. Son pérdidas increíbles que ocurren por meses o años. O sea, eso te incapacita
para sostener lo que llevaban. Pepe, desde el 1 de junio, cuando atacaron a la base que destruyeron una tercera parte de los bombarderos estratégicos, tú puedes creer que Rusia cada noche ha disparado 470, 450 drones, 21 misiles. Están usando misiles, son vectores de ojivas atómicas. Sí. En este caso es convencional. En una capacidad convencional. Pero los están quemando ahí. Pepe, cada disparo de esos se te van 40, 60 millones de dólares por misil. Y si no, 100 y pico millones. Entonces tú estás diciendo, ¿hasta cuándo tú puedes fabricar suficiente? Si no tienes el personal, porque estás entrando por la factoría para reclutarlos, para mandarlos al frente de batalla. Uh-huh. Porque muchos de los países que inicialmente se ofrecieron, la India le dijo, no más. Ya no más. No venga, Bangladesh le dijo, no más. Sri Lanka le dijo, no más. Pero Corea del Norte y Corea, Cuba. sí. Corea, bueno, Cuba ha mandado 600, 900, si hay 1.200 cubanos. Mercenarios que muchos estudiaban allí. Sí. Ahí mismo hay unos 200, 300 documentados que fueron de Cuba. De Cuba. ¿Y Corea? Corea mandó inicialmente 11,000, de los cuales más de 1.900 murieron en los primeros 3 meses en Kursk, la provincia de Kursk. Dicen que le iban a seguir mandando. Kim Jong-un hizo un trato que él estaba con él hasta la muerte. La mitad de las ojivas de obuses de 122 y 152 se están explotando en los cañones. De la mano, manufactura, no tienen los sistemas de seguridad que se hace en la fabricación. Entonces les estalla en el momento de la manipulación, lo cual es terrible. Le mata a hombres. Los rusos y coreanos. En otras palabras, el que no esté llevando la contabilidad de la falta de personal para la industria maquiavélica de las armas, del sistema de ferrocarriles que dependen para ir de ciudad en ciudad, que no hay suficientes soldados, que va a tener que hacer otro llamado, otros 300,000 ahora para principios de año, que en el mes de enero... Pero Rusia es un país que, a diferencia, Rusia tiene muchos más millones de habitantes que lo que tiene Ucrania. Pero ¿cuándo eso va a llegar al pueblo? ¿Cuándo es como pasó aquí en los Estados Unidos? Como pasó con Vietnam, exactamente igual. En los pueblos chiquitos quedaban los muertos. Ahora, cuando tú empiezas a ver los cementerios alrededor de Nueva York, Chicago, Atlanta, Miami, Los Ángeles, San Luis, llenos de muertos. Tiene un impacto moral demoledor. Ahí claro. Y eso está pasando en Rusia ahora. Claro. Ya están ya en las afueras de Moscú, porque no es ir a un pueblo pequeño de una unidad de 400 hombres se perdió entera. Quiere decir que mi pregunta originalmente tonta, de que quién está ganando la guerra, de acuerdo con lo que tú me estás comentando, podríamos decir que con tu explicación, la guerra la está perdiendo Rusia. Está perdiendo en ese aspecto. En ese aspecto. Y Ucrania está perdiendo el futuro de Ucrania, porque Ucrania se ha convertido en el Waterloo. ¿El Waterloo de quién? El Waterloo de Putin, pero en el cual los británicos, en este caso, y otras fuerzas, están diciendo no va a caer Ucrania. Y por primera vez, volviendo al tema de Trump, tanto que lo odiaron cuando él dijo en su primera administración tienen que poner el 2%, el 3%, que es lo único que se le dio. La OTAN, ok. Ahora la OTAN está más unida que siempre. Ahora tú tienes países como Polonia que tiene un 5% de su producto. Bueno, Polonia fue siempre la que más puso. Polonia, Estonia, Grecia, Latvia, claro, Lituania. Claro. Hoy por hoy... comparado con Francia, que no. Comparado con Finlandia, que acaban de movilizar los rusos más de 10 divisiones hacia la frontera, algo que ellos nunca se preocuparon, porque era un país neutral y ahora es de la OTAN. Entonces, esos países del viejo pacto de Varsovia van a estar con Ucrania hasta la muerte, porque saben que ellos están next in queue, como dicen. Especialmente Polonia. Ese es el tema que tenía Polonia, que es fronterizo, siempre ha tenido miedo que Rusia, tragándose Ucrania, Rusia podría desbordarse ahí. Pero aquí viene el problema, que Ucrania no pertenece a NATO o a la OTAN, pero Polonia. Polonia sí. Sí, entonces, ahí está la cosa. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto, guste lo que no le guste. Entonces yo no creo que Putin... El efecto de Trump es que hoy por hoy la OTAN está más unida. Fíjate que el otro día pasó algo muy curioso. El viejo secretario de Defensa, anterior a Hegseth,
fundó el comité en el 2023. Dice Austin. Austin. Ok, el señor Moreno que tuvo cáncer. Que tuvo cáncer. Durante Biden. Y todo el mundo lo tapó porque no querían que supiera. Él hizo el comité de alianza con Ucrania, un work group para aportar, donar ojivas de artillería, material bélico a Ucrania. Heckscher por primera vez no fue a la reunión. O sea, los Estados Unidos funda esa organización y el mensaje es que le está diciendo Trump a Europa, ¿ustedes saben qué? Mi enfoque ahora es el Pacífico. Defender las Filipinas, defender Corea del Sur y defender Taiwán. Así que posiblemente saque tropas de Alemania para mandar allá, porque ya es hora. Ok. Tú me estás diciendo que en este momento que estamos conversando tú y yo aquí, Trump se está desentendiendo del conflicto ruso-ucraniano. No es que se esté desentendiendo. Entonces, si tú me vas a decir a mí que han pasado 79 años o 78 años de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. La guerra se acabó ahora el día 8 de marzo de este año, aniversario redondo. 45, estamos en el 25, ahora sí. Entonces tú ponte a pensar, si yo te he estado ayudando a arreglar ese problema que tú tienes, y yo te digo, Pepe, yo creo que es hora que tú te preocupes por tu problema. Y eso es lo que le está diciendo, porque hay otros problemas en el mundo que hay que atender. Otra vez, regresando, haciendo un U-turn a la pregunta original, de acuerdo con lo que me estás contando, me dijiste, fuiste muy claro, desde este punto de vista, o sea, refiriéndote a lo que me acabas de explicar, sí. Rusia no está ganando la guerra. No ahora. Fíjate, la única ganancia de Rusia en los últimos 18 meses, 80,000 kilómetros cuadrados. Tiene en este momento, creo que tiene como el 20% del territorio, o sea, incluyendo desde la anexión de Crimea. Exactamente. En total. Si tú incluyes Crimea, pero si tú ves todo lo que está pasando en el Donbass, en el área de donde está la segunda ciudad más Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad más después de Kiev. Y en el Donbass principalmente, y aquí en Zaporizhzhia, le está costando 1,000 y pico soldados por kilómetro cuadrado. En otras palabras, eso no es eficiencia. El ejército de Ucrania, cuando comenzó el conflicto, tú y yo incluso estuvimos en televisión, en el programa, no sé si lo recuerdas, el programa que acababa de pasar esto, el programa de Marian de la Fuente, en la noche, en el hoy extinto Canal 41, que yo, de mi punto de vista, incluso cerca de Putin en esa noche. La guerra esta comenzó en febrero del año 2021. Cayó dentro del reloj de Biden. Evidentemente, con lo que me dices, Rusia está perdiendo la guerra. Pero igualmente uno concluye con que Ucrania tampoco está ganando la guerra. Claro. Fíjate que he dicho, Rusia está perdiendo la guerra, pero Ucrania no la está ganando. Esto parece un conflicto en español, pero es la pura verdad. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo fui de los que pensé y todavía lo creo, que la lógica indica, si de acuerdo con lo que tiene cada país, Rusia y Ucrania, lo metes en una computadora y le preguntas con AI te va a decir que la guerra la va a ganar Rusia. Por extensión territorial, por la cantidad de hombres, por la fuerza aérea que tiene, o sea, la fuerza aérea rusa es mucho más grande que la fuerza aérea ucraniana, que la han devastado bastante. Claro, ahora, en este mundo del departamento aéreo, que a mí me fascina, que tú sabes este nuevo elemento que ahora, que son los drones, que son totalmente nuevos. Pero ok, una computadora con AI te diría que Rusia ganaría. Se ha convertido en una guerra de resistencia, con una guerra de desgaste de tablas. De desgaste. De los dos lados. De los dos lados. Sin embargo, o sea, que ni que Ucrania logra recuperar lo que perdió y Rusia, como tú me acabas de decir, no avanza más, que originalmente es lo que yo creo que quería Rusia. Yo creo que si Rusia se hubiese quedado por el Donbass. Sí, pero yo sí creo que ese día lo discutimos en el programa de Mariam. Yo lo dije aquel día. Yo creo que Rusia sí tiene un interés en tragar su Ucrania completa. Hay analistas que dicen que no. Yo sí lo creo. Que quizás ahora haya rectificado porque se cuenta con una imposibilidad, pero ok. Venimos a la otra pregunta ahora. El hecho de que Rusia no haya avanzado más, en primer lugar, ha quedado demostrado cierta incapacidad rusa, ineficiencia rusa, atraso en armamentos y tácticas también. O sea, ha quedado demostrado atraso en hardware, utilizando términos de computadora, y en software, en ambas cosas. ¿Por qué no ha avanzado más? Porque por estos 4 pasados años, Biden estuvo dándole dinero con una tubería enorme a Ucrania. Todo el mundo occidental y la OTAN ha respaldado, incluido Estados Unidos, ha respaldado a Ucrania. Esa es la razón fundamental por la cual Ucrania no ha caído. ¿Qué piensas? Claro, porque la OTAN prefiere que los ucranianos pongan los muertos y sea el parapeto, sea el área de exclusión entre Rusia
y el resto de la OTAN. Pero no es solamente que lo prefiere. El asunto está que Putin ha dicho que si la OTAN se mete, entonces es una guerra entre los dos países. Entre otra vez el conflicto geopolíticamente hablando se reviviría Oriente-Occidente en términos políticos, que entonces sería como la época de la Unión Soviética. Pero fíjate, aquí hay otros factores más. Primero, Trump, cuando dijo, yo voy a resolver este problema en 2 días, que no debe haber dicho no eso. debe haber dicho Yo eso. sigo de acuerdo diciendo cuando él dijo que eso no habría pasado. Si él hubiese no se hubiesen atrevido a hacerlo. No. Yo estoy convencido de eso. Porque él le hubiese mandado 4 divisiones americanas a hacer un ejercicio. No, es que no se habría atrevido. Putin no se habría atrevido. No sabía entrar. Entonces, pero ponte a pensar en esto. Trump le ha dicho a Putin, y el otro día tuvieron una conversación de 1 hora. Al principio. Sí, esta última, que pasó no la otra, que dijo que fue en términos cordiales, esta última de ahora, después de que ha habido este asunto que incluso ha regañado a Putin, que le ha dicho, se te fue el zapato. Sí, que hay a otros niveles. El parlamentario de siempre, Lavrov, el que ha estado de ministro exterior toda su vida, mientras nosotros hemos tenido 8 o 10 diferentes secretarios de Estado. Que es una gran diferencia entre ese mundo y el nuestro. Exactamente. Incluido las presidencias. Que cada presidencia que es nueva no tiene experiencia para nada, mientras que ellos están un montón de tiempo ahí. Exactamente. El caso de Cuba. Entonces, ponte a pensar en esto. Cuando Trump le ha dicho a Putin, estás parando la economía mundial, y también ha hablado con Xi Jinping, y le dice, en China, que el comprador número 1 o número 2 de cebada, trigo y maíz ucraniano era China. O sea, China acaba de perder del 22 de febrero del 2022 una fuente de comida increíble. ¿Dónde iba el grano ucraniano anterior a eso? La mayoría de las ventas a organizaciones ONGs que alimentaban los campamentos de refugiados en Turquía, en Siria, en el Sahel, los países pobres que tienen refugiados que están escapándose de revoluciones en el centro de África. Hay hambre en África por esta guerra. Entonces ponte a pensar, de Rusia salía una gran cantidad de minerales no estratégicos, fertilizantes en el mundo, que esos mismos países necesitan para tener buenas cosechas, que por problemas de sanciones no están llegando al país. Y los Estados Unidos también le compraban. Entonces está afectando la agricultura de todo el mundo. Las organizaciones no gubernamentales que hacen una causa justa para los pobres desamparados del mundo. Esa desestabilización la gente no ve. La gente ve la guerra, Ucrania, 2 muertos, 10,000 muertos. No. Esto ha destabilizado la economía mundial con todo lo que ha ocurrido. Turquía de intermediario. Turquía que le está vendiendo petróleo a la OTAN. El petróleo ruso pasa por cañerías turcas y se mete en una línea y en barcos y lo venden por Grecia hacia la OTAN. Entonces, ¿dónde está qué cara tú tienes para decirme a mí que tú vas a parar a Putin si todavía en 2023 hicieron récord de venta en gas y petróleo? Esto es lo que ha dicho Trump, señores. Esto hay que pararlo. Y Putin le ha dicho varias veces, está en juego la economía mundial y tú no cedes. Ya quédate con el Donbass, quédate con Crimea y vamos a hacerla. Eso es lo que siempre, no ahora, y están mis programas aquí de viejo también en YouTube y a los de la radio. Siempre lo dije y mucha gente se queja. Porque a pesar de que mucha gente se queja, no es primera vez en la historia del mundo que este tipo de conflicto se resuelve a expensas de que hay un país de los dos beligerantes que pierde un territorio que no recupera nunca, pero es que además en la historia del mundo ha habido naciones que gracias a eso han desaparecido. Por ejemplo, Rutenia nunca más existió antes de la Segunda Guerra Mundial. El Kurdistán, el territorio que Polonia perdió a manos de la Unión Soviética, se acabó el comunismo, se acabó la Unión Soviética y nunca más se recuperó. Eso nunca más volvió. O sea, yo siempre dije que esto se iba a resolver a cambio de que el territorio que Rusia se tragó de Ucrania nunca más lo va a recuperar Ucrania. Y yo sé que es triste, es inmoral, pero yo creo que si a cambio de eso viene una paz, porque yo estoy muy preocupado con lo que está pasando ahí, yo creo que valdría la pena. Ahora, cuando te digo eso, que es una convicción que yo tengo, yo he estado diciendo en los últimos tiempos
hasta esta semana que pasó, o acaso la otra, que el primero que estaba desesperado por salir del conflicto era Putin. Porque Putin se da cuenta que está trabado, que está empantanado, pero yo he venido modificando, ahora dime tú si tengo razón o no en que tú piensas, yo he venido modificando ese parecer mío porque de acuerdo con la ofensiva reciente, ha habido ofensiva a los dos lados, se han tirado mucho, sobre todo con ataques de drones, pero evidentemente aún después que Trump ha tratado de mediar, Putin lo que ha dado es muestras de hermetismo, de que se ha venido enquistando, se ha venido haciendo más belicoso, más agresivo y parece que da la impresión de que no está dispuesto a conversar y que lo que quiere es que el conflicto continúe. Ahora, ¿qué lectura le damos a esta nueva pose de Putin más agresiva? Esto es, como acabo de decir, mandando una señal de que no quiere negociar y que esto siga, o es al revés, es una aceleración para decir no queriendo quiero que esto acabe de parar. ¿Qué tú interpretas de cómo ha venido comportándose Rusia en las últimas semanas? Te lo voy a contestar con una canción de los años 60. A ver, ¿cuál? Aquella canción que dice: The darkest hour is just before dawn. Ajá. La hora más oscura. Es antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Una canción muy bonita. Creo que lo escribió Mika Baldari en el libro Sino el egipcio. Pero bueno, de ahí se ha utilizado mucho y es una prueba. Nunca está más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás llegando a un punto de negociación, se ven las batallas más crudas, los combates más crudos. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento en que se sienten a firmar un pacto, la línea de trazo de batalla es esa. Entonces, por 10 kilómetros más, nos pasó en Corea. En Corea nos decían... En Corea, la guerra de Corea en los 50. La guerra de Corea 50. Que se estudia en el curso de comando de Estado Mayor. Una guerra bastante desconocida, sí. por cierto. Tú oyes Pork Chop Hill, tú oyes varias The Chosen Basin, batallas que se estudian. Lo que está ocurriendo ahora está haciendo metástasis, está haciendo el agente catalítico para un final. Aunque no lo estemos oyendo. Pero ¿qué final? ¿Cómo va a ser el final? El Se van a sentar a conversar, que es lo que creo yo que iba a pasar y que debe pasar, que se sienten. Es una mesa de 3 patas. Putin, cuidado que hasta Trump, tengan los chinos también metidos. Putin, o sea, Trump y Zelensky. Y Zelensky y la Unión Europea sentados al ladito y Xi Jinping al otro. Porque esto es un problema global económico. ¿Y qué pasa? Crimea tiene su solución. ¿Y tú sabes cuál es la solución de Crimea? ¿Cuál es la etnia más grande en Crimea? Los tártaros. ¿Y qué le pasó a los tártaros durante Stalin? Los mandaron para el Gulag allá en Siberia. ¿Qué religión son ellos? Musulmanes. Uh-huh. El conflicto checheno también. El conflicto checheno. ¿Qué pasa con ese tipo de organización o de gente? Tienen 3, 4, 5 hijos. O sea que hay un problema biológico. Aquí a 60 años Crimea va a ser musulmán. Y el problema es de los rusos. Lo que tú hablas del Donbass, la República de Luhansk y Donetsk, desde siempre han sido 78-80% más étnicamente ruso que ucraniano. El que se herede el Donbass y el que no haya visto la fotografía aérea de un pueblo que era ucraniano, ahora no existen. ¿Quién va a ocupar toda la devastación rusa? Déjaselo a los rusos. Haz la línea de demarcación donde está ahora y déjalo llamarlo a la nueva Rusia. La reconstrucción de Ucrania sí nos va a caer arriba a nosotros. Sí. ¿Ok? A nosotros. Pero una reconstrucción donde hay colaboración, donde se sacan minerales estratégicos, que eso es la cosa que la gente no entiende. Pero Rusia no podría exigir eso en una negociación, decir, ustedes también me ayudan a reconstruir a mí aquí ahora una vez. No. Putin no tiene capacidad para exigir eso en una negociación. No tiene capacidad de exigir con el daño que él ha hecho. Porque fíjate que hoy por hoy todos los ataques que han ocurrido adentro de Rusia han sido objetivos militares. En ningún lugar tú has visto la mitad de las ciudades de San Petersburgo hechas en Nisko, ni has visto Moscú, ni los suburbios de Moscú hecho nada. Mientras ellos han arrasado como las hormigas, donde quiera que ellos ponen la pisada del caballo de Atila, no queda hierba que crezca. Y ahí es donde está la cosa, que la gente tiene que entender. El llegar a un acuerdo, ellos se quedan con el lado que han destruido. Los americanos y varias otras corporaciones, y todo aquel que colaboró con los rusos, ya fijo está pautado en el tratado que se hizo con Ucrania, firmado. Nadie que colaboró con los rusos puede venir a ayudar a extraer las tierras. Bueno, ese es el arreglo que estaba haciendo Trump con Zelensky aquí, cuando se produjo el
desaguisado penoso en la Casa Blanca. Exactamente. Y que se firmó hace un mes. Y ahí es donde tú vas a ver que, señores, esto es la forma de reconstruir el país. Se nos paga parte de lo que hemos invertido, porque eso es un pacto de 50, 100 años. ¿Tú crees que en lo que queda del año 25 estamos ya empezando el último medio año? En lo que queda del año 25 se acaba la guerra. Mira, ahora viene la ofensiva de primavera. Y la ofensiva de primavera que Trump dijo que se acaban de matar, que fue otra cosa fuera de lugar. No, eso estuvo muy mal. Se lo dijo a Digo, parecen dos niños, a veces mejor. Yo apoyo al presidente en muchas cosas. Sí, yo también. Se le sale cada cosa que no, claro. que está fuera de lugar. ¿Cómo tú vas a decir eso? No lo dijo como un comentario de post oficial. No. Pero un presidente no debe hacer ese tipo de... El lenguaje tiene que ser muy, muy mesurado. Okay, claro. Y en primavera es el tiempo óptimo para avances. Claro, ahí el invierno es muy crudo. Se va a ver hasta cuándo puedo recibir. Ahora, cuando ya viene septiembre, que empieza a enfriar. Ucrania, por la posición geográfica que tiene, está muy lejos de ser el territorio más frío. De hecho, es el menos. Exactamente. El frío de la antigua... Ucrania era la canasta claro, de Rusia. Ellos nunca pensaron. Mira, por eso tenían ahí los Tupolev, las Antonov. Antonov fue lo que estaba ahí. Antonov, el avión más grande del mundo, todos los aviones experimentales, todos los, ¿cómo se llama? El sistema de todo gasoducto pasaba por Ucrania. Yo nunca pensaba que Ucrania se iba a partir de la Unión Soviética. Entonces, eso es lo que él sostuvo yo lo vi en aquella locución que él hace, si no me falta la memoria, el día 24 de febrero, yo lo vi en Russia TV, fueron 2 horas. Ese fue el día incluso que él le manda el mensaje a Biden, que Biden no supo contestar, que dijo algo así como que si Occidente se metía, veríamos consecuencias nunca antes vistas. Y Biden fue preguntado y sin embargo no supo responder lo que tenía que haber respondido. La cosa es esta. En el punto que nos encontramos ahora, yo tengo la esperanza que antes que termine el año se acabe la guerra. Es posible después de septiembre que llegue a un acuerdo, o aunque sea por fases, o que ya empiecen los acuerdos fase 1, fase 2 en enero. Esta ofensiva rusa de ahora, que de alguna manera ha sido un manotazo a las barbaridades de Trump, de incluso tratar de conseguir un diálogo, sí. Y a pesar de las llamadas telefónicas, esta de ahora y la que hubo hace cuánto fue, hace un mes y pico, sí. Lo que sí que fue la que 2 horas, que dijo que fue muy buena, y sin embargo detrás de eso, ahí vino el famoso tweet o el ex de Trump diciendo que Putin se le fue el zapato, para decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que entonces esta aseveración no cambia la perspectiva que tengo yo de que el primero que quiere salir de este empantane es Putin? No le queda más remedio, porque lo que te estoy diciendo es, todo lo que hemos hablado, lo que está pasando interna va a ser un agente catalítico. Hay muchos pequeños factores y grandes factores en su economía interna, en la gente, en su entorno. Le dio de baja a otro general, hizo otros cambios también en estos meses. Pero aparentemente él tiene el apoyo de la ciudadanía, ¿no? ¿De qué ciudadanía? De la ciudadanía que cuando él habla de la gran hegemonía, de lo que fue la Rusia zarista, porque él, el Cirilo, que es el patriarca ruso, piensa que él es la reencarnación del zar, Pedro el Grande, el loco. Todos esos factores en ese rompecabezas ruso van a ser crisis en un momento. Cuando venga la negociación final, Putin seguirá insistiendo en que no quiere que Ucrania integre la OTAN. Creo que sí, pero acuérdate de una cosa, Putin no va a vivir toda una vida. Putin, y cuidado, que yo era de los que decía, esto no dura un año porque los oligarcas se lo pasan a él. No. Y mira, estaba incorrecto, porque él empezó a matar a oligarcas. Se caían de un cuarto piso de un hotel, se morían en un yate. Así. Y eso va a ser un momento que todo eso le da y ahí se acabó la cosa. Siempre se ha dicho que en este conflicto, a pesar de que por episodios eso no ha sido observado, se ha dicho que Ucrania no puede, o además Rusia lo ha dicho, Ucrania no puede disparar dentro de objetivos porque sería entonces, él no lo toleraría. Sin embargo, ha pasado. Ha pasado. Hace 2 semanas Alemania, ha pasado. Gran Bretaña y Francia le permitieron, cuando Trump dijo
me recuso, están por su cuenta porque había un conflicto con Zelensky, ya los misiles Taurus están permitidos dispararse dentro del territorio. El mismo Biden había dicho que él le sugería, ¿te acuerdas que fue un disparate? Y eso preocupó a todo el mundo, que le sugería a Zelensky que sí, que disparara. Pero te pregunto esto porque esto conduce a otra pregunta ahora. Evidentemente aquí lo que se ha estado colocando todo el tiempo sobre la mesa es que esto no ha llegado a mayores porque la OTAN está desde las sombras y nosotros dándole dinero, dándole armamento. Es una guerra del proxy. Sin embargo, yo, a mi manera de ver, yo sí creo que esto ha sido un enfrentamiento OTAN-Rusia. Porque le hemos dado todo el dinero del mundo, se le ha dado armamento, y la única cosa, aún con las excepciones, que es que no ha caído ni una pedrada ucraniana en territorio ruso. Pero fuera de eso, y además, él tampoco ha atacado a ningún otro país integrante de la OTAN, pero fuera de eso, para mí esto es un enfrentamiento Moscú-OTAN. Tiene todos los visos. Fíjate qué detallados son las cosas. En el momento que tomaron la provincia de Kursk, entraron temporalmente HIMARS en Kursk y dispararon adentro a centros de adiestramiento y mataron 100 y pico de soldados rusos. Uh-huh. Pero la pauta era, si un cohete sobrevuela la frontera, ¿y cómo tú evadiste eso? Metiendo el cohete en Rusia. Claro. Entonces se disparó de Rusia. Sale de Rusia y cayó ahí, pero no vino de Ucrania. No vino de Ucrania. O sea, es una suerte de tecnicismo muy oportuno. La otra cosa oportuna es la industria de, si lo queremos llamar drones, porque también ahora hay un término nuevo que se llaman los drones kamikaze. El advenimiento de esa industria ucraniana, aunque tenga componentes de Estados Unidos, de Alemania, que son los microchips de Holanda, eso ha permitido estos ataques de 500 kilómetros, 600 kilómetros, 800 kilómetros. El meter una avioneta del tamaño de un Piper Cessna, que tú me dices, ¿cómo pudo sobrevolar una avioneta? Aunque las hacen de madera y de balsa, y lo que le ponen es una carga explosiva. Pero no hay una antiaérea, no hay un individuo con un fusil que le puede disparar y 1100 kilómetros en Siberia atacar un centro de combustible. O sea, esas son las cosas que los blogueros rusos han cuestionado. ¿Dónde están las defensas aéreas del país que nos han atacado en 5 bases simultáneamente con estos swarm of bees, con estos drones? O sea, el cuestionamiento era hasta los mismos críticos y defensores del régimen ruso se sienten en shock que estas cosas están ocurriendo en la madre patria. Ahora, regresando de los conflictos de la OTAN, que además hay mucha gente que dice que la razón por la cual Putin, yo no creo que sea fundamental, creo que es un elemento, una ecuación, un factor en la ecuación de la situación, que la razón por la cual Putin se mete en Ucrania, que yo sigo pensando que era, porque más eso es lo que él explica en esa locución que hace en Rocha TV, que yo sí la vi, pues duró como 2 horas. Yo sí creo que es expansión territorial, porque además él justifica en esa explicación de que Ucrania debe pertenecer a Rusia, por todo lo que históricamente lo dice ahí. Sin embargo, muchos analistas dicen que él le va encima por la preocupación de los pedidos continuos de Ucrania de integrar la OTAN y que él no va a permitir que Ucrania, en las narices, en la frontera, Ucrania sea otro país de la OTAN, lo cual es muy lógico. Suponiendo que sea eso, que yo creo que es uno de los factores, no el fundamental, es mi manera de ver, yo puedo estar equivocado. ¿Con qué moral Putin se atreve a exigir eso? O que no entre, ni que entre mañana, ni que entre pasado, y me meto ahí precisamente porque estoy olfateando que le quieren dar la entrada en la OTAN, cuando, por ejemplo, si no me falta la memoria, esto es diciembre del año 94, durante Clinton, todavía existía Yeltsin, firman en Budapest con el entonces presidente húngaro, el nuevo, el primer presidente húngaro, creo, porque todo esto se acaba el comunismo en el 89. Sí. Firman el llamado memorándum de Budapest, que lo que establece es que a cambio de que Ucrania, que lo hizo,
rindiese las armas atómicas que tenía heredadas de la época de la Unión Soviética, Rusia, no, eso fue muy malo, pero la cosa es que ahí hay otro tecnicismo, no son tuyas, son de la Unión Soviética, el mundo de la Guerra Fría desapareció, la Unión Soviética no existe, tú eres una nación independiente ahora y por razones de paz, el armamento soviético nuclear que tú tienes, mejor que te deshagas de él, no pensando en favorecer a la Rusia totalmente destrozada, la Rusia de Yeltsin, que además Yeltsin era mucho más cooperativo con Occidente que lo que vino después con Medvedev y con Putin. Medvedev era con Putin otra vez. Pero ¿con qué moral Putin va a decirle al mundo cuando existe el memorándum de Budapest que dice que a cambio de que Ucrania rindiese o entregase los armamentos, nunca invadir Ucrania? Entonces él se mete en Ucrania y le hemos permitido eso. Entonces, que yo no entiendo. Ponte a pensar que esto se ha hablado también, pero el odio tanto a lo que fue la Unión Soviética. Si Bush padre le pudo haber hecho la oferta a Rusia de unirse a la OTAN en 1980, ¿cuándo fue? Bueno, Bush 79, padre, 80. no, Bush padre fue presidente. No fue padre, no fue Bush. No, Bush padre, Bush padre es presidente entre el 89, después que sale Reagan, hasta el 92. Bush hijo sería. Bush hijo. Que viene detrás de Clinton. Que viene detrás de Clinton y le dice, vamos a dejar que Rusia sea parte de la OTAN. ¿Qué hubiese pasado? Rusia pidió la entrada en la OTAN y se la negaron. Exactamente. Entonces, si Rusia hubiese sido parte de la OTAN, ¿hubiese ocurrido algo de esto? Sí hubiera ocurrido. Sí hubiera ocurrido porque la historia nos ha venido enseñando que no es primera vez que naciones hermanas, vecinas, dentro de cuando el mundo estaba dividido en capitalismo y socialismo, se peleasen, fuesen a las manos países socialistas, China y Vietnam, o países capitalistas se fuesen a las manos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que aún habiendo sido Rusia miembro de la OTAN, yo creo que sí. Ponte a pensar, la princesa Caterina, que tenía su casa en Odessa y en Kiev, ese es el reclamo. La iglesia ortodoxa se funda en Kiev y en Odessa mucho antes que existiera una iglesia en Moscú. En otras palabras, el cristianismo sale de Odessa y de Kiev a fundar. Por eso es que rompen las iglesias en 2014. Él es un apéndice de lo que fue. O sea, pero étnicamente el ucraniano, especialmente del centro hacia el oeste, étnicamente existe con su lenguaje y su cosa. Para que él decir que bueno, el ruso y ucraniano tienen un tronco común, se basa en el cirílico, pero ucraniano y ruso son distintos. Okay. Se pueden entender, pero no son distintos. De hecho, por ejemplo, la letra I en cirílico en ruso es para nosotros una N invertida, o sea, no de cabeza, sino vista de allá para acá. Y sin embargo, en ucraniano la I es la I latina nuestra, o sea, ellos escriben Kiev, que es K-I-E, y la V esa que tienen ellos. Pero son distintos. Entonces hay muchos factores que si se hubiesen ocurrido, por eso esto es como dicen los americanos, Monday morning quarterback. Sí, comentarios de en el quinto round. No, es lo que es. La posibilidad existe que a finales de año algo ocurra que puede llegar a algún tipo de tratado de paz. El desangramiento seguirá entre primavera y verano, tratando de posicionarse, lo que estábamos mencionando. O sea, tú ves que si la guerra se acaba va a ser comenzando en el otoño. En el otoño. Pero nunca antes del otoño. No va a haber estas conversaciones de Estambul. Esto no ha llegado a nada. Por cierto, hace falta un intercambio de prisioneros, aparte de los cadáveres. Claro, que se interrumpió. Cada uno adujo que el otro lo había interrumpido. Sí. Y uno volvió misiles, drones, y el otro disparó 400 y pico de drones y 21 misiles contra objetivos civiles. No, eso pasó ahora. ¿Con qué cara? ¿Qué puede decir, señor Putin, que él está disparando objetivos militares? Octavio, nos daría esta mañana, vas a tener que regresar. Podríamos hablar también de Israel o de Taiwán y de China, pero quiero quedarme contigo en el asunto de Rusia, y evidentemente esto no va a parar. Ahora me dices que tú crees,
para terminar la conversación, que antes del verano aquí no va a haber solución. No. Esto es el tiempo de preposicionarse para el desenlace. The darkest hour is just before dawn. Que oigan la canción y desgraciadamente ahí es donde veremos. ¿Y Trump qué? Trump al fin y al cabo tendrá algún mérito porque los desenmascaró. Primero trató a Putin como un hijo de segunda clase. ¿No ves a un encuentro personal frente a frente entre Putin y Trump? Sí. Yo siempre lo he visto. Si llegan a un acuerdo, sí, entre los tres. Sí, claro, pero bueno, pensando en este caso, te pregunto por Putin Trump. Se van a un tercer país. Sí, ahí no va a ser en Moscú, ni va a ser aquí en Washington. Cuidado, tú quieres algo más. No va a ser más posible en Moscú que en Washington. Ven acá, escúchate esto, prepárate, que sea en Arabia Saudita, ok, con un acuerdo a la misma vez, porque Trump en la hora y media que habló con Putin, discutieron sobre el armamento nuclear de Irán. Fíjate que lo que la gente no entiende, Trump ese es otro caso y en esa ecuación está metido el Kremlin también. Y lo que te estoy diciendo con esto es, el que no entienda lo que Trump ha hecho en menos de 4 meses es abrir, salió al patio y con un palo le dio un panal de avispa. Con el mismo palo había un nido de hormigas bravas y le dio lo que son los arbitrios, la guerra de Israel con Hamas, Irán, el programa nuclear, la guerra de Ucrania, el problema con Taiwán. Él ha heredado, como digo yo, un gran cráter humeante. Nos ponemos la pila y todo esto o lo resolvemos o seguimos desgastando en vida y economías mundiales sin progreso. Para mí ha sido muy difícil el que tú estés aquí. Déjame explicar que quizás los seguidores no lo sepan. Ya han pasado por aquí anteriormente. Estuvo acá Rafael Barrero, que tú lo conoces muy bien. Estamos con él en el Instituto de Inteligencia de Miami escribiendo muchos artículos. Estuvo nuestro amigo Joseph. Sí, Joseph Hirsch. Hablando de lo de Israel. Y cuando yo los tenía en ristra a todos ustedes para hablar de estas cosas, yo estaba vuelto loco con un esquema delante de mí de qué cosa era lo más perentorio. Y entonces de pronto me parece que lo más perentorio es hablar de Israel, después de China. Por eso que tú estás, el orden, la razón por la cual cada uno de ustedes ha estado de esa manera cronológica aquí, ha sido porque lo tracé precisamente. Pero, por ejemplo, si este podcast hubiese empezado esta semana, el primero habría sido tú por lo que ha pasado este fin de semana respecto a Ucrania. O sea, al punto que voy es que eso que tú dices, que Trump ha venido con un palo y le ha pegado un panal de avispas y le ha pegado un hormiguero y metió el palo en la cueva de la serpiente, es porque lo que ha heredado es un panorama internacional que yo a veces no sé dónde es que está, es la explicación que acabo de dar. ¿Dónde es que está la prioridad? Yo a veces no, y quizás mañana otra vez, después que acabe este programa, yo me acuerdo en este momento que es lo más perentorio. Ponte a pensar que, como te digo, los arbitrios es un problema de 60, 70 años. El problema de Ucrania lleva 3 años, el problema de Israel lleva 1 año y medio, pero las raíces son ¿de cuántos años? El problema del enriquecimiento nuclear, desde que salimos del pacto que se hizo en el 2005, que Trump en su primera administración se salió del pacto de los 6 países. Todos, hay 4 coautores, está China, Rusia, Estados Unidos y si acaso Inglaterra, Francia y Alemania. Entre esos 5 países pudieran arreglar el mundo en cuanto a la economía, estabilizar, hacer las pautas. Desde aquí, esto es tu responsabilidad, esto es tu responsabilidad. Y eso es posible. Es posible. Nos guste o no nos guste, no va a ser la mejor solución porque hay un área de influencia de cada uno. En otras palabras, de la misma forma que te decía antes que viniéramos al programa, que los queridos japoneses que tanto queremos llevan 20 y pico, 30 años metiéndonos 120% de aranceles. No son nada cooperativos. No olvides lo que yo comentaba aquí en otro momento en mi mundo del automóvil, que siendo Bush padre, no hijo, fue con nada más y nada menos que Lee Iacocca allá a rogarle
permíteme traer los carros americanos acá, y Japón le tiró la puerta en la cara rampantemente, y el único que le dejó entrar y por un tiempito fue Chevrolet Cruz. Le dijo que no, que no. Y entonces esto es un asunto acumulado. Entonces Trump es el incomprendido que le dice, se acabó el juego de los aranceles, tiene que ser de esta manera. Y ahora 65, 70 países que están negociando. Mira, Pepe, en los carros vamos 5%, en los aviones vamos 2%, en la comida vámonos tanto. Y algo justo para proteger ambos lados, pero no 60, 70, 120%. El caso de Camboya era 97, yo no lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Qué locura es eso? Claro, Camboya a nosotros nos llevó 3 pepinos hablando la cubana, pero no, tremendo. Octavio, gracias, coronel Octavio Pérez. Como siempre, yo extiendo la mano por encima de esta barrera. Tienes que regresar. Te voy a decir lo que le he dicho a Joseph, nuestro amigo, y lo que le he dicho a Marrero acá, que cuánto lamento que ustedes y otros de este nivel concurran a estos micrófonos, a estas cámaras, a hablar de estas cosas. Yo quisiera que viniéramos a hablar de otras cosas. No, yo sí creo, como el otro día que estamos en el almuerzo con Diego, yo me siento personalmente que estoy que eso sería otro programa contigo, yo me siento que estoy sentado sobre un polvorín. El famoso debate que si estamos en la guerra, ahí comienzan los académicos a decir de que sí, que ya estamos de acuerdo por esto, estamos en una tercera guerra mundial. Yo sigo pensando que no. Afortunadamente no. Para mí, el calificativo, la etiqueta de guerra mundial, de una nueva guerra mundial, tercera sería, yo tengo en mi cabeza los componentes puntuales para poder entonces acudir a esa etiqueta, y yo esos componentes puntuales no los veo, por eso es que yo no tengo la etiqueta, a pesar de que los analistas dicen, sí, ya la guerra comenzó, estamos en la tercera guerra mundial. A mí guerra mundial sería cuando Moscú, ahora en este momento Moscú y Washington se enfrenten y se vayan a las manos, con todo lo que significa arrastrar entonces a Londres, a París y al resto de, los países de la OTAN. Y eso es lo que yo lo veo. Te voy a dejar algo aquí que no se entere más nadie, aquí entre tú y yo y más nadie. Nadie lo va a ver. Ten cuidado, que la OTAN deje de existir. Fíjate que en estos meses se han hablado para apoyar a Ucrania una liga de naciones europeas de mandar tropas franceses, alemanes, para estar en la retaguardia, qué sé yo. Estratégicamente sería una buena idea, porque entonces Putin no tiene el pretexto de decir de que hay todo un frente mancomunado. Y si no hay OTAN, Estados Unidos se repliega y Estados Unidos dice, yo no voy a hacer más de la OTAN. Ahora, le ha dicho individualmente a Alemania, le ha dicho individualmente a Italia y a Inglaterra, si tus tropas corren peligro, ahí estaré por ti. Sí. Entonces, por tanto, si te pones a ver, no hace falta la OTAN parece que es una entelequia, una reliquia. La Liga de las Naciones, ¿por qué murió la Liga de las Naciones? Ya entonces nació las Naciones Unidas. ¿Y por qué puede morir también las Naciones Unidas? Porque no representan el mundo ya. Eso es otra cosa. Los 5 victoriosos, poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos al próximo programa contigo. Quiero hacer el programa de que qué cosa realmente es una guerra mundial. Porque, por ejemplo, se sigue diciendo que históricamente, yo lo repito, que la Segunda Guerra Mundial comienza cuando el día 1 de septiembre del 39 Hitler cruza con su ejército Polonia. Pero uno dice, con estas cosas que me dicen ahora los académicos, no, si la guerra está andando ya. Entonces uno diría, si le pones papel carbón y dice, entonces la guerra no empezó el día 1 de septiembre del 39. La guerra comenzó cuando Hitler se tragó el Sudetenland, que fue lo que lo obligó a sentar a Alemania en el pacto de Múnich, que no fue ningún pacto, que fue bajar la cabeza. Entonces la guerra empezó ahí. Entonces ahora sería igual. ¿Cuándo es que empezó? Yo sí creo que la guerra empezaría cuando hay un enfrentamiento fuerte, pero vamos a hacer ese programa, tú y yo aquí, de que cuando realmente es que han empezado lo que se considera guerra. Lo que se considera guerra, y que cuando fue que empezó. Posiblemente, si hacemos una revisión histórica, habría que en lo adelante cambiar todas esas precisiones, quizás sean obsoletas. Y la otra cosa sería lo siguiente: me parece muy interesante que estratégicamente desapareciera la OTAN. Si desaparece la OTAN, Rusia se queda sin pretexto legal. O sea, ya yo te puedo atacar y a mí no me está atacando la OTAN. O sea, porque nada más que es Alemania. Ahora me tira 2 pedradas a Francia y es como si fuese Ucrania. Entonces, los británicos, los franceses y los holandeses están ayudando a Ucrania.
no había OTAN cuando el día 1 de septiembre del 39 Hitler pasa la frontera con Polonia y todo el mundo le declaró la guerra y no había OTAN. Así que ponte eso como una No, velita va a ser prendida. va a ser una conversación interesante, ¿no? Y acuérdate de esto, cuando los pactos económicos fallaron en los grandes imperios, ellos que se iban a la guerra. Muchas veces la economía y estos pactos o fallos en los pactos económicos nos llevaron a muchas de las guerras mundiales. Así que si la economía mundial... Está todo el mundo, y es cierto, yo hice el programa acá, está el famoso Tratado de Versalles, es lo que acorrala a Alemania y termina generando un monstruo del fascismo, del nazismo, es lo que hace. Hacía falta, había que hacerlo, por la manera en que se estipuló y que se hizo, fue contraproducente. Claro. Ahí está. Octavio, gracias. Gracias, coronel. Gracias, bueno, para mí es Octavio de tú. Él fue el que me dijo, no me digas más, coronel, que pasamos juntos muchas horas en la vida. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio, por estar acá. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a la directora, señores, que la directora trabaja arduamente para este programa ahí, operando las cámaras, en silencio, el sonido. Y además prodigando. Señores, por cierto, porque el otro día me dijo alguien, tramposín, es mentira. ¿Qué bebéis, miserere? No, bebemos agua, es agua. Es más, lo nuestro, que está vacío ya, no se me va a caer, Sí, porque dice, mira, lo que están bebiendo otra cosa, no es agua. 2 vasos de agua. Y bueno, esa agua también la directora es la que está todo el tiempo. Ustedes no la ven. Cuando se acaba el agua, no sirve el agua por segunda o por tercera vez. Como siempre, mis queridos amigos, muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.